invito en esta mañana que busques en tu Biblia Marcos capítulo 5 del 18 al 20. Marcos capítulo 5, comenzando en el versículo 18, vamos a tener la lectura bíblica base de esta enseñanza bíblica en esta mañana. Y continuamos en este día con la parte número 5 de esta serie sobre la iglesia. Y el título de esta enseñanza es La iglesia, personas con buen testimonio. La iglesia, personas con buen testimonio. Y esto es lo que dice el libro de Marcos capítulo 5, comenzando en el versículo 18. Quiero primero hacer un resumen de en dónde ocurre lo que ocurre en el día de hoy. Es decir, en esta ocasión Jesús había liberado a un endemoniado. ¿Te acuerdas de lo que se conoce en la palabra como el endemoniado Gadareno? Y este hombre estaba endemoniado y Jesús lo libera, y dice que después que lo libera, de él salen demonios y entran en unos puercos, y los puercos se lanzan entonces por un barranco. ¿Tú te acuerdas de esa historia? ¿Sí? Ok. Ahí estamos ahora. Ya el hombre se liberó, está liberado de la presencia de este demonio, y ahora dice el versículo 18, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. En el día de hoy vamos a hablar sobre el testimonio. ¿Qué es lo que es el testimonio? Y en esta ocasión estamos viendo aquí un caso básico, importante sobre testimonio. Desgraciadamente, no siempre el Señor nos permite hacer a nosotros lo que nosotros queremos hacer. Y en este caso específicamente vamos a ver que este hombre dice que después que fue liberado, le pidió al Señor, él quería ir a predicar junto con Jesús, y Jesús le dice no. Algunas personas piensan que a lo mejor Jesús le dijo que no, porque como él había estado endemoniado, pudiera entonces quizás crearle algún tipo de problema a Jesús, pero esta no es la razón. La razón es de que en realidad, y lo muestra el texto bíblico, Jesucristo estaba más interesado en que este hombre le sirviera de testimonio que fuera a ayudarlo en el trabajo ministerial. Es decir, en este texto bíblico vamos a aprender en esta mañana el poder que tiene el testimonio nuestro, lo que nosotros podemos decir y lo que nosotros podemos hacer también. Interesante, yo voy a hablar hoy de 3 tipos de testimonio, ¿ok? Y no están en tus guías, es decir, en la guía de estudio en esta mañana hay 3 puntos, pero aparte de eso voy a hablar de 3 tipos de testimonio y los voy a decir para que tú puedas anotar allí en algún espacio en blanco durante la enseñanza. El primer tipo de testimonio que nosotros damos es el buen testimonio. El buen testimonio. Este hombre estaba dando buen testimonio en esta ocasión. Yo quiero que tú veas aquí cuidadosamente que cuando Jesús le dice, vete a tu casa y a los de tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti. Dice aquí en esta ocasión, por ti. ¿Y cómo te ha tenido compasión? Es decir, ¿qué es lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros? Claro, también lo ha hecho por nosotros, pero en algunas ocasiones quizás pensamos, bueno, a lo mejor Jesús me dio trabajo, a lo mejor el Señor me sanó de una enfermedad y cosas así. Pero en esta ocasión este hombre había sido mucho más que sanado, mucho más que ayudado económicamente. Dice que había sido liberado de un demonio. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido liberados de algo? A lo mejor no de un demonio, pero todos nosotros hemos sido liberados de algo o necesitamos ser liberados de algo también. Podemos ser liberados, por ejemplo, de culpa o culpabilidad por algún problema. Podemos ser liberados de dolor, de enfermedad, por decir algo, por ejemplo, una enfermedad. Podemos ser liberados de la dependencia de algo, pudiera ser a lo mejor la bebida, el juego, el cigarro, la pornografía, no sé, tantas cosas. Todos nosotros en alguna ocasión necesitamos ser liberados por Jesús de algo, de alguna situación, de alguna dependencia. Por ejemplo, liberados de una relación tóxica,
quiere decir de una amistad o de una relación, hay veces en algunas ocasiones sentimental. No estamos hablando de esposa o esposo, estamos hablando de una relación sentimental de algún tipo que sea tóxica para nosotros, que no nos convenga. La palabra aún habla sobre eso, sobre las amistades en algunas ocasiones que tenemos también. Necesitamos liberación de parte de Cristo. Entonces, muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia. Y cuando pasamos por esa experiencia, tenemos entonces ahora la oportunidad de poder testificar de lo que Jesús ha hecho por nosotros y con nosotros. Eso es lo que está hablando aquí. Ese es el testimonio, el buen testimonio. Me llama mucho la atención algo que pasa en este texto bíblico. Escucha esto. Dice aquí de que Jesús le dice, vete aquí. ¿A dónde le dije que se fuera? A su casa, a su casa. Cuando dice a su casa, ¿es a quién entonces? A la familia, a la gente que lo conocía, a la gente que sabía que él estaba endemoniado y ahora que lo iban a ver, se iban a dar cuenta de que él había sido liberado. Solamente la gente que nos conoce se va a dar cuenta en realidad qué es lo que ha pasado en nosotros. Muchos de nosotros quizás en esta mañana aquí no hayamos tenido un pasado muy bueno y después que conocimos a Cristo y el Señor transformó nuestra vida, entonces las cosas cambiaron. Y aún nuestros amigos o nuestros familiares nos ven y dicen, ¿qué pasa contigo? Y esa es la oportunidad que nosotros entonces tenemos de testificar. Ahora, siempre va a haber gente que tenga dudas. Siempre va a haber gente que te trate decimos quizás ¿cómo se dice? Discourage. Desanimar, gracias, desanimar. Que te trate de desanimar. Por cualquier cosa en tu vida o por lo que Jesús ha hecho en ti. Y quiero decir esto porque, por ejemplo, hay otro texto bíblico donde Jesús sanó a un ciego. Y este hombre ciego, después que fue sanado, dice de que vinieron los fariseos y un grupo de gente y empezó a dudar de su sanación y empezaron a criticar a Jesús. ¿Y sabe lo que dijo el ciego? Dice, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Punto. Si ustedes quieren pensar otra cosa, ese es un problema de ustedes. Yo solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Y nosotros tenemos exactamente lo mismo que decir. Es decir, nosotros solamente sabemos de que en algún tiempo caminábamos de una forma, en algún tiempo teníamos cierto comportamiento que no era el mejor y más agradable delante de Dios y ahora somos diferentes, Dios nos ha transformado. Todos nosotros hemos pasado por la misma experiencia. Aún aquellos de nosotros que hemos nacido en la iglesia, por ejemplo, yo nací y me crié en la iglesia desde que tengo uso de razón. Sin embargo, eso no me hace a mí diferente ni santo ni mejor que otros, ninguno, porque en cierta ocasión de mi vida también tuve momentos o tiempos de que no fueron los mejores delante del Señor y tuve que venir delante del Señor y decir, Señor, yo necesito ayuda, necesito ayuda. Si tú no sabes, por ejemplo, ¿sabías tú de que un gran % de los hijos de pastores son personas apartadas de los caminos de Dios? Un gran número de hijos de pastores, increíble. Inclusive dicen los estudios también que aquellas personas que han nacido, escucha esto, en los caminos del Señor, que son cristianos y desde chiquitos, desde niños, es decir, que no han estado quizás o no han pasado por la experiencia de haber sido inconverso por muchos años y después haberse convertido y demás. Mientras un joven se convierte, una persona se convierte mucho más joven o niño, dice, aumenta también el riesgo de que esa persona sienta ciertas inclinaciones a tentaciones que no ha experimentado anteriormente. Eso no quiere decir que porque nosotros seamos simplemente cristianos vamos a ser santos y perfectos en todos los aspectos. En muchas ocasiones, aún habiendo nacido en un ambiente cristiano o en una familia cristiana, necesitamos la ayuda de Dios en ese sentido. Y la ayuda para que Dios nos libere de alguna de esas cosas. Y la ayuda para que Dios nos libere de pecado. El pecado, desgraciadamente, en nosotros crea una ceguera, nos cegamos, nos ponemos sordos. La gente nos habla, no leemos la Biblia o no lo entendemos, no queremos leer. Si vamos a la iglesia y estamos en pecado, pues nos vamos a dar cuenta que hay veces que vamos a la iglesia, pero entramos y nos vamos y ni escuchamos, ni pasa nada, la palabra no hace ningún efecto en nosotros porque estamos en pecado después de haber conocido la palabra. Eso es lo que sucede. Y definitivamente tampoco podemos no tenemos el poder para dar buen testimonio. Pero este hombre había sido liberado, dice ahí.
Yo estaba estudiando esta semana algo que he visto en otras ocasiones y es algunos de los nuevos estudios acerca del poder del testimonio. Pero estoy hablando del testimonio en comunicación. Vamos a decir, bíblicamente hablando, lo ideal sería que cada cristiano pueda llevar a alguien a los pies de Cristo Jesús. Cuando digo llevar a alguien a los pies de Cristo, no estoy diciendo llevarlo a la iglesia, sino llevarlo a los pies de Cristo. Es decir, sentarte con tu compañero de trabajo, con tu familiar o con tu vecino y tu amigo y decirle, déjame presentarte el plan de salvación. Nosotros hemos repartido en esta iglesia en varias ocasiones copias del plan de salvación. 5 puntos. ¿Quién tiene alguna copia en su Biblia en esta mañana? Ninguno tiene copia, pues lo necesita porque lo hemos hecho. Yo me acuerdo que hace quizás un año, año y pico atrás, poco más de un año atrás ya, llegamos a plastificarlas. Alguien las plastificó y se dieron, creo que fueron en los estudios de los jueves y demás. ¿Se acuerdan de eso? Y lo hicimos inclusive el tamaño de la mitad de una hoja para que lo puedan tener dentro de la Biblia. Y aún no te lo tienes que aprender de memoria. Lo puedes, si no te lo sabes, lo puedes leer ahí. Es decir, y vas siguiendo los 5 pasos con los textos bíblicos, 5 pasos, y entonces compartes eso con la persona que no es creyente y al final le preguntas, ¿tú quieres hacer una oración? La oración de fe que nosotros conocemos, es decir, que practicamos para poder recibir a Cristo en nuestro corazón. Eso sería ideal, pero los estudios nos muestran que eso no es la práctica, esa no es la práctica de la iglesia en estos momentos. Es más, se dice que aproximadamente, escucha esto, aproximadamente el 95% de los cristianos nunca han compartido el evangelio con nadie. Esto es grave. 95% de los cristianos nunca han compartido el evangelio con nadie. Aquello es tremendo. Y tú dices, bueno, ¿y cómo se convierte la gente? Porque lo más común es que la gente lo que haga es invitar a alguien a venir a la iglesia. Sin embargo, escúchame esto. Mira, la forma de que la gente venga a la iglesia para escuchar la palabra no es la radio, no es la televisión, no es el ministerio de Miriam que nosotros tenemos en internet, donde mucha gente en muchos lugares nos ve. La mayoría de las personas que nos ve, digo la mayoría, en un número bien alto, simplemente lo que están haciendo es alimentándose con la enseñanza que nosotros damos. Y aquellos que no conocen al Señor, si nos ven en alguna ocasión, en algún lugar, tienen contacto con la palabra y tienen la oportunidad de entregarle su vida a Cristo Jesús. Pero eso no va a hacer que la gente venga a esta iglesia. En esta iglesia no tenemos tanta gente que ha venido, por ejemplo, por el internet. Yo sé de que Lavinia y su familia, por ejemplo, supieron de CC Vida por el internet. Y me dijeron, Lavinia fue la que me dijo, pastor, yo estuve viendo allí las enseñanzas suyas por varias semanas y nosotros dijimos, queremos asistir a CC Vida. Y ahora son miembros aquí de esta iglesia. Pero la mayoría de ustedes son miembros de esta iglesia o vienen a esta iglesia porque alguien los invitó. ¿A quiénes de ustedes alguien los invitó a esta iglesia? Levante la mano. ¿A ti quién te invitó? Enelia. ¿A ustedes quién le invitó? A ver, ¿a ti quién te invitó? Yo, ok. ¿A ti quién te invitó? Erika. ¿A ustedes quién le invitó? Francisco. Francisco, ok. ¿A ti quién te invitó? Pero ¿a quién te dio ese papel? Entonces esa fue la que te invitó. Tú ves, fíjate, a no ser que tú te hayas encontrado el papel en el piso. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿A ustedes quién los invitó? Unas personas que llegaron a la casa y nos comunicaron que asistían a esta iglesia. A esta iglesia, ¿tú ves? Dijeron, vamos, vengan, si nos dijeron. Les dijeron. ¿A ti quién te invitó? Evans. Evan. O Eva. Ok, Eva. ¿Y a ustedes quién lo invitó? ¿Ves que todo el mundo, a quién lo invitó? A todo el mundo. Es decir, todos los que han levantado la mano, alguien los invitó. En el caso tuyo, por ejemplo, que dijiste, alguien te dio una tarjeta como esta. Y nosotros hacemos esta tarjeta, déjame decirte, y lo hemos hecho anteriormente. Hemos salido afuera y hemos entregado estas tarjetas. Hemos hecho ya, esta es la 4ª tirada de tarjeta que hacemos y cada tirada son 5,000. Y vamos y salimos y repartimos. Sin embargo, han venido personas, porque quizás se le ha dado en alguno de estos eventos donde hay varios hispanos.
Han venido algunos. Pero la forma más efectiva es cuando alguien lo invita y usa esta tarjeta como una forma de instrumento para invitar a la persona. Esto es un instrumento de testimonio, de testificar. Y la gente, y déjame decirte, la hemos hecho estratégicamente, por atrás y por delante, tiene un mapa en la parte de atrás, y los colores, y el nombre, y la gente mira, y cuando tú miras esta tarjeta, ¿qué te llama la atención de esta tarjeta? Entre otras cosas. Y voy a hacer dos pruebas de acuerdo a tu edad y tu inclinación. El nombre. ¿Qué les llama la atención? Las letras. ¿Eh? La presentación. Centro Cristiano. ¿Qué más? El edificio, el templo. Ajá. A ti que eres quizás uno de los más jóvenes, ¿qué te llama la atención? El contraste, eso es todo. Te voy a decir qué es lo que llama más la atención a los jóvenes, esa tarjeta, que dice .com. Los jóvenes no están mirando la fotografía de atrás, no les interesan los colores, no les interesa el diseño, ellos no están en esto. Ellos dicen .com. ¿Sabe por qué? Porque ellos andan con los teléfonos celulares y con las computadoras y dicen, yo quiero saber qué cosa es eso de ccvida.com. Y la gente va a ver el y empieza entonces a encontrar información de la iglesia en el internet. Claro, por eso digo, la tarjeta fue hecha específicamente para poder tocar a diferentes personas de diferentes edades, de diferentes personas que no andan en cuestión de computación y nada por el estilo, pues no se preocupan en eso de que .com, lo que van a hacer, ¡ay, qué bonita, me gustó el edificio! Una iglesia cristiana, correcto, ¡ah, qué bien! Entonces sí, los colores y el diseño, pero los jóvenes no. ¿Ves lo que está pasando? Es un instrumento. Ahora, esta tarjeta, déjame decirte, en muchas ocasiones, y yo espero, porque en el boletín de hoy también hay tarjetas de esta, ¿verdad? ¿Aparecen? Bueno, yo espero de que ustedes no las voten, porque nos cuesta muy cara. Te voy a decir una cosa que yo hago. Dos cosas. Cada vez que voy, por ejemplo, a un lugar público como una oficina o un hospital, yo siempre ando con tarjetas de estas. Y yo las dejo allí en las mesas con las revistas y demás. Y las pongo allí, porque alguien la va a coger en alguna ocasión. Los supermercados, muy interesante. Yo no entro a un Walmart, pregúntale a Luisa que me ha visto, yo no entro a un Walmart nunca, sin varias de estas. Y yo las traigo en el carro. Y cojo ahí un paquetito y me la echo en el bolsillo. Y no ando con la tarjeta en la mano, tú sabes, porque uno tampoco quiere a la gente, enseguida que tú andas repartiendo a la gente. Pero si tú vienes como si nada y de pronto viene una persona hispana, te metes la mano en el bolsillo y sacas una. Y si tú sabes que la persona te das cuenta que es hispano o lo escuchas hablar español, simplemente le dices, permíteme regalarte esta tarjetita. Mira, te invito a ese lugar. Es todo. Déjame decirte, la gente lo va a coger. Es muy raro que alguien te diga, no, gracias, yo no quiero. Solamente que sea un regalo y nada más, no le insistas nada más. No le tienes que decir ni que es una iglesia. Ellos se van a dar cuenta cuando lo lean. Y van a decir, ¿qué será esto? Ya tienen una información nueva. Te voy a decir otra cosa también. A mí me ha pasado en algunas ocasiones que le da una tarjeta de esta a alguna persona y la persona me dice, ya alguien me ha invitado a este lugar. O ya alguien me dio una de estas tarjetas anteriormente. ¿Te ha pasado a ti? ¿Sí? ¿Tú ves? Y tú dices, perdí el tiempo. No. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque no todo el mundo responde a la primera invitación. Es más, las personas que responden a la primera invitación son muy pequeñitas el %. La mayoría de la gente tienes que invitarlos. La única vez que la gente te invita, te acepta la primera invitación es si tú los invitas a almorzar a tu casa. O si tú lo invitas a la iglesia que hay una comida. Si hay comida en la iglesia. Es más, déjame decirte una cosa. Hay gente que tú no tienes que invitar. Se invitan solo. Nosotros conocemos una familia que ellos vienen a la iglesia todos los años. No todos los domingos ni todos los meses, todos los años. Solamente vienen el día del aniversario de la iglesia. Porque saben que aquí hay comida. Nunca se les ha mandado una carta de invitación. Nunca. Pero ellos saben de que todos los años vienen y hay comida. Y no vienen solo. Vienen con todo el familión. Son como 10 o 15. Y vienen todos los años porque saben que hay comida del aniversario. Este año se van a dar una sorpresa. Pues vamos a hacer algo diferente. Pero sí va a haber comida, pero va a ser algo diferente.
Entonces, ese es el único momento en que la gente simplemente responde solo. Pero el resto de las personas tienen que insistir, insistir, insistir para que las personas puedan venir. Ahora, ¿es algo nuevo? No. ¿Solamente le pasa a la iglesia? No. Cuando tú tienes hambre y se te antoja una pizza, ¿en qué piensas? En Pizza Hut. O en Domino, correcto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo tú sabes que son los que hacen las pizzas? Y si yo hablo, por ejemplo, de Pizza Hut, ¿qué imagen viene a tu mente? ¿O de Domino? Como un dominó, ajá, en el caso de... ¿Y la de Pizza Hut cómo? Es caliente, ajá, sí, pero ¿qué más? Y es una casita con un sombrerito rojo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sabes por qué? Porque esa gente toda la semana testifica de su negocio. Y toda la semana te manda algo parecido a esto, o más grande, en el correo, aunque tú no la quieres ver. Es más, tú no lo lees. Tú no lo lees. Tú nomás que lo ves. Y solamente lo ves y lo echas a la basura. Pero ya esa imagen de verlo se te quedó aquí esta semana y la próxima. Y ya tú lo ves de lejos y dices, eso es Pizza Hut. Tú lo ves de lejos y ya tú sabes lo que es. Eso es testificar. Claro, estos tipos de negocios tienen la oportunidad y los medios económicos para poder hacer eso toda la semana a través del correo. Ojalá nosotros pudiéramos hacerlo. Y lo tratamos de hacer entonces a través del internet, que es hasta cierto punto gratis, no totalmente, es un poco más económico. Tenemos todavía que pagar por algunos sistemas, algunas cosas que hacemos, pero es un poco más económico para poderlo hacer. Y la otra es que lo damos aquí. Sin embargo, tú sí tienes la oportunidad de testificar. Y si tú no sabes cómo presentar el evangelio a alguien, tú vas a ir y le vas a entregar una tarjetita de esta. Y mira, a los amigos no tienen que ser gente conocida necesariamente. Pueden ser personas que veas en la tienda, puede ser que en el supermercado, en la gasolinera, en donde sea, y estás testificando. Cuando tú le entregas a alguien una tarjeta de la iglesia, la gente enseguida va a decir, entonces tú vas a esa iglesia. Se supone que tú vas a esa iglesia. Y se supone que tú me estás ofreciendo a mí algo bueno, que a ti te gusta, te interese, y a mí me puede interesar también. Este hombre hizo lo mismo, porque fíjate como dije aquí, Jesús le dijo, vete a tu casa. Sin embargo, él no fue solamente a su casa. Mira lo que dice el texto bíblico. Dice, así que el hombre se fue y se puso a proclamar, ¿en dónde? En Decápolis. Decápolis es una ciudad. Este hombre no solamente fue y compartió con su familia, con la gente suya, con la familia en su casa, sino con la ciudad, con la gente. Este tipo tenía algo que compartir y que testificar con el resto de las personas. Esto es lo que se llama buen testimonio. Buen testimonio también es cuando nosotros hacemos cosas donde nuestro comportamiento indica de que yo tengo una relación con Cristo Jesús. Buen testimonio quiere decir cuando aprendemos a mantenernos separados de lo que nosotros conocemos como la vida de pecado. Eso es buen testimonio. Ahora, te dije que íbamos a hablar de 3 testimonios. El bueno, ahora viene el segundo. El segundo es lo que se conoce como testimonio nulo. Un testimonio que no vale. Un testimonio que inclusive el testimonio nulo puede ser testimonio malo. Se convierte en un mal testimonio. Te voy a explicar. Si en el día de hoy yo, por ejemplo, diría aquí, voy a poner un ejemplo solamente. Por ejemplo, que los puertorriqueños son cochinos y no se bañan, por ejemplo. No se ofendan, es un ejemplo. Puedo decir también los cubanos. Pero, ¿qué va a pasar entonces con los puertorriqueños? Aquellos que son puertorriqueños, a ver, defiendan a su gente. Se van a ofender. Se van a enojar. Lo primero que van a hacer es que se van a empezar a oler primero. A lo mejor, pero a lo mejor algunos de ellos ni se van a oler y van a decir, no, yo no soy cochino, y yo me baño, y 3 veces al día, correcto. Porque en las islas generalmente la gente se baña más de una vez por el calor y el sudor. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, no todos, pero algunos tienen la costumbre. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Escúchame esto. Tú vas a empezar a defender tu cultura, tu país, el lugar a donde tú perteneces. Y entonces vas a empezar a dar
testimonio de lo que en realidad tú eres. ¿Entiendes esto? Ahora, sabes que hay algunas personas que cuando los critican a ellos o a los suyos o a su pueblo o a su iglesia o a su pastor, ¿tú sabes lo que hacen? Se quedan callados. Se dice que el que calla, otorga. El que calla, otorga. Es decir, que cuando tú callas, estás verificando hasta cierto punto que lo que la persona dice es cierto. O simplemente no te quieres meter en problemas. De ahí hay un dicho que dice, alguna gente dicen, calladito me veo más bonito. O a palabras necias oídos sordos también. Pero en realidad, la palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña de que nosotros no nos podemos quedar callados delante de las cosas. Por eso tenemos que testificar. Y cuando alguien critica mi país, yo voy a defender mi país. En mi país había un escritor, autor y poeta y también vino a ser un líder histórico nacional, a aquellos de ustedes que conocen de historia, que se llamaba José Martí. Y José Martí dijo en una ocasión, nuestro vino es amargo o agrio, pero es nuestro vino. No es el mejor necesariamente. Él sabía que no era el mejor. Dice, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino, es nuestro. No se lo pedimos a nadie. Nadie nos lo regaló. Lo hicimos nosotros. Eso es lo que quería decir. No refiriéndose al vino, porque Cuba nunca ha hecho vino ni nada por el estilo. Se refería, o si se hacía, era un vino, por eso era muy malo, no era un vino de buena calidad, pero era nuestro. Y uno se da cuenta de lo que es de uno, tiene cierto valor. Para ti no valdrá, pero para mí sí. Y nosotros entonces aprendemos a través de nuestro testimonio a defender lo que es nuestro. Mira, la iglesia no es una iglesia perfecta, déjame decirte una cosa. Los cristianos no somos perfectos. La iglesia a través de 2000 años, la iglesia ha tenido muchos problemas y muchos malos testimonios, desafortunadamente, comenzando con los apóstoles. Acuérdate, el primero que dio mal testimonio en la iglesia fue Pedro, ¿te acuerdas? Y entregó a Cristo Jesús. Es decir, lo negó, no lo entregó, lo negó. Bueno, hubo uno de los apóstoles que lo entregó, pero ese sabemos que no era en realidad convertido, no era un verdadero cristiano. Pedro tuvo problemas y los demás apóstoles dicen que hicieron así y huyeron, se fueron y traicionaron también a Cristo Jesús. Es decir, la iglesia a través de 2000 años ha dado también mal testimonio, pero dentro de eso defienden siempre, la iglesia defendió el testimonio o el buen testimonio de la iglesia y la gente no se quedaba callada, la gente compartía y daba testimonio de lo que tenían que hacer. Y el testimonio número 3, el tercer tipo de testimonio es el mal testimonio. Cuando nosotros hacemos cosas que comprometen nuestra fe o lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ese mal testimonio generalmente es el resultado de un pecado. Estamos hablando de pecado. Eso es lo que es mal testimonio. Cuando hacemos cosas que no son buenas. Y yo te voy a decir una cosa en esta mañana. Las personas que nos ven, que no son creyentes, también los creyentes, pero los que no son creyentes, y ven que nosotros hacemos o decimos cosas que no van de acuerdo con la vida cristiana, no nos dicen nada, atención con esto, ellos no dicen nada, pero ellos se quedan pensando, tú dices que tú eres cristiano y dices malas palabras, y tú dices que tú eres cristiano y tú robas, y tú dices que tú eres cristiano y te emborrachas, y tú dices que tú eres cristiano y haces chistes groseros, o de, ¿cómo se dice?, de doble sentido. Ellos no dicen nada. En algunas ocasiones lo comentan con alguien, pero generalmente lo piensan y nosotros perdemos credibilidad. Dentro de esto entonces voy a compartir contigo 3 puntos en esta mañana, brevemente. El número uno, y vas a tener la oportunidad de llenar los espacios en blanco allí en tu guía de estudio. Número 1, todas las personas tienen la ley escrita en su corazón. Todas las personas tienen la ley escrita en su corazón. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 2, comenzando en el versículo 14. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos. Aunque no tengan la ley, estos muestran que llevan escrito en el corazón
lo que la ley exige, como los atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Quiero explicarte este texto bíblico en esta ocasión. Esta semana hemos visto en las noticias este gran desastre o catástrofe, no catástrofe, desastre en realidad, que hubo en Aurora, Colorado. Si alguna persona nos está viendo en internet en este día, le mandamos nuestra condolencia de parte de esta iglesia en este servicio. Hemos orado también por ustedes y por los familiares y las personas que han sido afectadas allí en aquel lugar. Una persona, un solo joven, ¿movido por quién? Por el diablo. Movido por el diablo, porque sabemos que esas cosas no las hace Dios. Movido por el diablo, movido por Satanás, llegó allí a un cine y abrió fuego y mató a 12 personas. De las 12 había una niña de 6 años y una de 3 meses, creo que estaba herida, pero de los muertos, una niña de 6 años. Una joven también que se liberó de una balacera en Canadá hace unas cuantas semanas atrás y sin embargo viene a morir aquí otra vez, le toca una situación como esta y muere. Todo esto está en las noticias en estos momentos. Sin embargo, nos dimos cuenta que inmediatamente, no solamente la ciudad de Aurora, en Colorado, sino el estado de Colorado y todo el país en los Estados Unidos se ha declarado totalmente en contra de aquel hecho. Y han condenado a este hombre. Lo más curioso de esto es lo siguiente. Ni la mayoría de la gente en la ciudad de Aurora, ni la mayoría de la gente en el estado de Colorado, ni la mayoría de la gente aquí en los Estados Unidos son cristianos. No son creyentes, no conocen a Cristo Jesús y no conocen la ley, es decir, de Dios espiritualmente hablando. No la conocen porque no les interesa a Dios. Sin embargo, ellos saben en su corazón que lo que este hombre hizo es malo. Por eso dice aquí la palabra de Dios, de que aún las personas que no tienen la ley en su corazón de Dios, es decir, ellos no tienen, y lo voy a leer, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, por naturaleza. Quiere decir de que aquellas personas que no son cristianos, aún saben también la diferencia entre el bien y el mal. Ellos lo saben, en inglés dicen right and wrong. La única diferencia entre un no cristiano y un cristiano es que el cristiano tiene temor de Dios. Y cuando un cristiano está viviendo en lo correcto y sabe que esto es malo, el cristiano tiene temor de entrar aquí. El no cristiano no. El no cristiano lo que hace es que hace lo malo y hace lo bueno. Y andan jugando en los dos bandos fácilmente. Algunos andan caminando en el medio y cuando le convienen van para un lado y cuando le convienen van para el otro, porque no son creyentes y no tienen temor de Dios. Nosotros nos mantenemos más de este bando, de este lado, del lado bueno, vamos a decir, haciendo las obras buenas, no porque somos perfectos ni nada por el estilo, sino porque sabemos a través de la palabra y la enseñanza de la palabra que si nos vamos al otro lado y hacemos las cosas que no son apropiadas y que son malas, vamos a tener malos resultados. Y eso es en base a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es la única razón. Pero el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, fíjate, cuando un no cristiano ve a un cristiano tomando, ellos toman y ellos se emborrachan, no es problema, pero ellos saben de que tomar no es bueno. Ellos lo saben. Ellos saben, inclusive ellos conocen la palabra pecado. Esa palabra la conocen, la gente la ha escuchado. Y en muchas ocasiones lo dicen como forma de broma. Entonces cuando ellos ven a un cristiano que está tomando, y si tú vas a una fiesta social y te tomas una cervecita o un whisky con alguien, escúchame, la gente no va a decir nada. No te va a decir absolutamente nada, pero van a decir, este es cristiano y mira, toma whisky y te dan tu whisky para que... No te lo dicen, pero lo piensan. Tú estás cerrando la puerta para poder testificarle a esas personas. Estás cerrando la puerta, desafortunadamente. Cuando haces un chiste,
cuando la gente está haciendo chistes y hacen chistes de doble sentido o groseros y tú te ríes. ¡Ja, ja, ja! Qué simpático. Acá dicen, mire, a Cristiano le gustó el chiste que hice. A Cristiano. No te dicen nada otra vez, pero lo piensan. Cuando hacen comentarios, cuando andan en el chisme, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros manejamos nuestro testimonio, porque la gente, el mundo que no conoce a Cristo, dice, tiene allí en su corazón escrito la ley por naturaleza. Y entonces esa misma ley la usan en contra nuestra. No para ellos. Entre ellos no, entre ellos están justificados, ¿tú entiendes? Porque ellos dicen, nosotros no somos cristianos, no hay ningún problema, pero tú que eres cristiano, y tú que perteneces al bando de aquel que escribió la ley, se supone de que tengas mejor comportamiento. Y eso es lo que pasa con el testimonio. El testimonio se ve afectado y cerramos las puertas. Número 2, en esta mañana, número 2. Si hemos experimentado conversión, tenemos que tener un cambio. Si hemos experimentado conversión, tenemos que tener un cambio. Dice el libro de Jeremías capítulo 31, comenzando en el versículo 33. Este es el pacto. Después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñara a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, ¿conoce al Señor? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor, y les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados. Ezequiel capítulo 36, comenzando en el versículo 26, dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Si nosotros hemos recibido y hemos creído en Cristo Jesús, nosotros necesitamos entonces tener un cambio. Eso es lo que se llama conversión. Conversión es cambio. Es convergir, es cambiar de. No es posible que yo sea creyente y que yo siga viviendo la misma vida que tenía antes. Y ese es el gran problema de muchos cristianos. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero siguen en la misma vida antigua. Siguen con las mismas costumbres de antes. Siguen con las mismas dependencias de antes. Y hay algunas dependencias que son muy difíciles. Y hay algunas dependencias que a algunos nos toma más tiempo que a otros librar. No estamos diciendo, escucha, en esta mañana yo no estoy diciendo que cuando tú vienes a los pies de Cristo Jesús, todo se quedó ese día atrás. Hay algunas personas que lo hacen, de acuerdo quizás a la fuerza de voluntad. Hay algunas personas que lo hacen. Yo conozco, por ejemplo, una persona que tenía problemas de alcoholismo, ese era y lo ha compartido conmigo en varias ocasiones. Y me dijo, pastor, el día que yo vine a los pies de Cristo Jesús, hasta ese día tomé. Más nunca tomé. Bueno, hay personas que son así. Hay otros que no. Mi papá, por ejemplo, durante muchos años, él empezó a fumar a los 15 años de edad. Y se convirtió, y después de convertido, fumó durante casi, es más, él dice que fue a la misma iglesia casi durante 20 años. Y durante 20 años no se había bautizado. Después de los 20 años fue que se bautizó. Todavía después de bautizarse siguió fumando por muchos años más. Por muchos años. Y trató miren, yo me acuerdo que mi papá trató todos los inventos habidos y por haber. Los parches, ¿se acuerdan esos parches que hay? Unos cigarros que eran como de dulce también. Y se metía. ¿De qué? O una maquinita. No, hay de todos inventos. Él trató todos los inventos habidos y por haber. Y no lo pudo dejar. Hasta un momento que yo recuerdo que yo iba saliendo de mi casa y era un sábado y algo me decía a mí que mi papá no estaba bien y yo lo llamé por teléfono. Ya yo había salido de mi casa y andaba en el celular. ¿Se acuerdan de aquellos celulares, aquellos grandes que eran unos brick? Cuando eso, hace muchos años ya. Y ya él murió hace como 12 años atrás. Y yo lo llamo y no me contestó. Y me llamó la atención que no me contestara.
Y yo dije, algo está sucediendo. Y yo fui directo, en vez de ir a donde yo iba, fui directo a su casa y vi las luces encendidas. Enseguida vi el carro, porque vivo en unos apartamentos, vi el carro en el estacionamiento. Y yo dije, aquí está pasando algo. Y las luces encendidas. Y llegué y toqué y no abrió. Y el apartamento tenía la parte delante una ventana. Yo tuve que romper la ventana para poder entrar al apartamento. Efectivamente, él estaba tirado allí entre el cuarto y el baño, en el piso, ahogado con un enfisema pulmonar. Por el cigarro. Y yo lo tuve que coger al cargarlo rápido. Yo llamé a la ambulancia no llegaba en sí, se va a morir. El hospital no estaba muy lejos y yo le dije al 911, mira, yo voy a coger tal ruta, pero a ustedes no les va a dar tiempo de llegar aquí. Y yo me acuerdo que yo lo monté a él en mi carro, de este lado con mucho trabajo. Y yo abrí la ventana y casi que lo saco por la ventana afuera para que pueda respirar. Y salí, pero mandado al hospital. La ambulancia venía, yo le hice seña al hospital, a la ambulancia, y ellos viraron y se fueron detrás de mí. En realidad me esperaron en el hospital. Ya cuando yo llegué ahí a la entrada de la emergencia, estaban en la parte de afuera. Afuera ya habían un médico y enfermeros con una camilla. Y eso fue nada más que sacarlo del carro y ponerlo allí, en la camilla. Y yo recuerdo de que en la camilla habían como 3 personas o 2 o 3 personas y uno de ellos, que era, me imagino, el médico, se paró en la camilla. La camilla tiene como si fueran unas barras de metal y él se paró allí mientras otros empujaban y yo veía como él sacó un bisturí y le hizo así a mi papá, ¡pum!, y le dio un tajo aquí en la garganta y por ahí le metió un tubo mientras empujaban la camilla. Y eso fue lo que lo salvó cuando llegó adentro, porque él venía morado, ahogado del enfisema pulmonar. Y el médico me lo dijo. Dice, y él estaba tan mal que ni se acuerda, ni sintió el tajazo que le dieron aquí, la sangre y todo. Y yo le dije, pero tú no te acuerdas que no, yo no sentí nada. Él se estaba muriendo literalmente. Bueno, a partir de aquel momento dejó de fumar. Le tomó no solamente años para dejar de fumar, le tomó también una mala experiencia. Terrible. Pero encima de eso, mi papá y yo también, los dos vimos morir a mi abuelito exactamente de la misma forma. Mi abuelo murió, el papá de él murió de un enfisema pulmonar. Ahogado, sentado así en la sala de la casa, que no podía respirar y un paro respiratorio y enseguida un paro cardíaco y murió allí. Así pasan algunas cosas. Yo digo esto en esta mañana porque entendemos de que no todo lo que nosotros arrastramos es fácil dejarlo atrás. No es fácil, lo entendemos. Pero nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que todo lo que nosotros hagamos no sea un mal testimonio para otras personas. Y para que las personas vean que cuando yo he venido a los pies de Cristo Jesús, entonces yo he experimentado un cambio y ahora soy diferente. Eso abre la puerta a que yo dé testimonio. Hay un tipo de testimonio que es hablado. Hay otro tipo de testimonio que es acción. Los dos. Claro, cuando nosotros juntamos la acción con el verbo, con la palabra, se hace mucho más fuerte. Tú lo entiendes. Y número 3 y último en esta mañana. Nosotros somos la prueba de lo que Dios ha hecho. Nosotros somos la prueba de lo que Dios ha hecho. Segunda de Corintios capítulo 3, comenzando en el versículo 2, dice así. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino en el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. En esta iglesia nosotros tenemos una costumbre quizás diferente a algunas iglesias tradicionales. Las iglesias tradicionales generalmente cuando alguien viene de otra iglesia o de otra ciudad y quiere ser miembro de la iglesia, el pastor lo que hace es que pide lo que se llama una carta de referencia o de traslado. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no nos preocupa mucho pedir cartas de traslado o referencia. Aquí nos llegó a nosotros una joven en una ocasión.
Su nombre era Paula, no sé si ustedes se acuerdan, la jovencita Paula y su esposo que vivían de Nueva York. Y yo me acuerdo que ella había venido ya con su carta de referencia. Porque algunas iglesias lo acostumbran y no es ningún problema. Es una buena práctica, sí, no estamos diciendo que no lo sea, pero nosotros no lo usamos y voy a explicar por qué. Ella llegó y nos dijo, pastor, nosotros queremos ser miembros de esta iglesia, y me presentó la carta de referencia de su pastor, donde su pastor en Nueva York afirmaba de que ellos habían sido miembros o eran miembros de aquella iglesia y que habían dado buen testimonio, todo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Eso es bonito, es muy bueno. Pero fíjate lo que dice este texto bíblico. Dice, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Es decir, cuando la gente viene a hacerse vida y quieren ser miembros de esta iglesia, en realidad yo no me preocupo tanto de pedir una carta de recomendación de otro pastor. Aunque siempre te voy a decir, siempre es bueno saber y preguntarle a otro pastor qué pasó con esta persona, aunque no lo creas. Pero yo digo a la gente, la carta de recomendación eres tú mismo. Tú eres quien vas a dar testimonio de ti. Porque tú me puedes traer una carta de tu pastor donde diga que tú eres la maravilla del mundo, pero aquí no funcionas. Y has dado mal testimonio. Y no compartes el evangelio. Y a lo mejor, la verdad, al final los resultados no son buenos. Por eso decimos, nosotros somos la prueba de lo que Dios ha hecho. Ese es mi testimonio. Mi testimonio es lo que la gente ve en mí. Mi testimonio es lo que la gente ve que yo hago y que yo digo, cómo yo vivo y cómo me conduzco delante de mis compañeros de trabajo, delante de la gente. Yo tengo que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, delante de los vecinos, delante de los familiares. Cómo hablamos, qué hacemos, qué chiste hacemos, qué comentarios hacemos, cómo nos vestimos, cómo nos conducimos, qué hacemos en nuestra vida práctica. Porque todo lo que nosotros hacemos da testimonio de quiénes somos nosotros. Por eso la iglesia necesita ser una iglesia de gente o de personas con buen testimonio. Con buen testimonio. No podemos olvidar el buen testimonio. Jesús fue quien lo dijo. Jesús le dijo a ese hombre allí que había sido liberado, ve y comparte ahora con tu familia, con los tuyos, con la gente. Y déjame decirte una cosa, nuestro testimonio es lo que impacta a la gente. Y es lo que va a hacer a la gente darse cuenta y decir, interesarse, yo quiero ir a esa iglesia y yo quiero conocer también un poco más de ese Cristo Jesús y de esa Biblia y de ese conocimiento. Yo quiero ser parte de esto también.